Buenos días. Nosotros venimos a acompañar a la senadora Iris Vianey Mendoza, senadora por el estado de Michoacán, para denunciar la violación de derechos humanos que sufrieron básicamente mujeres del municipio de Mújica por fuerzas del orden del estado de Michoacán. Entiendo que fue policía estatal, su detención que aún persiste, eso fue el día de ayer, la detención de ellas sobre acontecimiento, una manifestación pacífica sobre un hecho que va a relatarles la senadora Mendoza. Así es que estamos con una solidaridad total para que sean reivindicados los derechos de las detenidas, sean sancionados los responsables de esta violación de los derechos humanos y de hecho preocupados de que en Michoacán, un estado gobernado por un gobernador perredista, se estén cometiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Entonces le pediré a la senadora nos haga la exposición del tema. Adelante. Gracias, buenos días a todas, a todos, a mis compañeros del grupo parlamentario, a mi coordinador, y le doy la bienvenida a Salvador Adame Pardo, que es un periodista reconocido en esa región, que además estuvo presente durante el operativo del día de ayer. Este proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Mújica generó más que el punto de acuerdo que signaron todos los grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República, sino una serie de manifestaciones y de inconformidad en este municipio, todas ellas encabezadas por mujeres. El día de ayer, en una manifestación pacífica afuera de la presidencia municipal de Mújica, se encontraban un grupo amplio de mujeres que fueron desalojadas con violencia y entre ellas detenidas 21 mujeres golpeadas brutalmente, permanecen detenidas en la ciudad de Morelia, no han sido declaradas, desconocemos todavía por qué se les está procesando. Y lamentablemente durante este operativo una de ellas falleció, no a causa de los golpes, sino a causa de un infarto que le provocó la impresión de este operativo. Hay una violación total de los derechos humanos y bueno, una represión en torno a un proyecto del que se esperaba únicamente manifestarse, dar su apoyo, su solidaridad para la construcción de un centro de desarrollo integral para las mujeres en Michoacán. Si me permiten, le voy a dar la palabra a este compañero que yo acabo de conocer físicamente, pero su trabajo periodístico desde hace mucho tiempo, esposo de una de las detenidas también, que nos va a narrar brevemente lo que ocurrió. Buenos días, a sus órdenes, Salvador Adame Pardo, de 6 TV, tu canal del estado de Michoacán. Bueno, rápidamente, de todos conocido en el estado de Michoacán sobre la inclusión del gobierno de la República para la mujer y un proyecto dirigido y conducido específicamente para él. De ahí se genera todo este gran movimiento de parte de mujeres que han venido reclamando que el espacio se quede en el lugar original luego de que se anunciara oficialmente su movimiento hacia Huetamo para su edificación. Mujeres se han manifestado de manera pacífica. El día de ayer por la mañana cubrimos la nota, su servidor y mi esposa y periodista Frida Urtiz Martínez. Recibimos informes que sería tomado el Palacio Municipal, cosas que tenemos documentadas, por cierto. Fueron robados nuestros equipos, posteriormente nos los regresaron, borraron nuestros archivos y les voy a platicar en un momento al respecto de este tema. Por ahí hay algunos videos ya virales de mi detención y la detención ilegal de mi esposa, que nos fuimos golpeados. Tenemos algunos certificados médicos que los revisamos en el estado de Michoacán.
Pues las mujeres, una vez que se encontraban al exterior del Ayuntamiento de Mújica, llega el Grupo de Operaciones Especiales poco después de las 9 de la mañana, circulan el área, descienden de algunos vehículos mujeres policías. Las mujeres se encontraban sentadas, no más de 12 mujeres yo conté, sería cuestión de revisar el video que apenas estoy recuperando de mi archivo. Estaban orando, tomadas de la mano, algunas de ellas llorando, de frustración, nunca vi rostros de pánico. En esos momentos llegan agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Gobierno del Estado de Michoacán, las toman de los brazos, la mayoría de ellas mujeres grandes, adultas, y en ese momento son sometidas, subidas a vehículos, como si fueran cualquier delincuente. Cubriendo la nota, quiero decirlo que en el lugar del evento se apostó el señor Salvador Ruiz, que parecía ser el director de Seguridad Pública del Estado, y no el presidente municipal. Iba al frente del operativo, quienes llevó a cabo el señalamiento de algunas mujeres por ahí que fueron detenidas posteriormente, que les voy a platicar también ese tema. Y al ser subidas, nosotros documentando, debidamente acreditados cuando llega el operativo, como lo hacemos todos los comunicadores, tenemos nuestra acreditación, la mostramos, y después de 4 minutos que se salió de control, se les empezó a salir del control el asunto, le piden a mi esposa que se retire porque estaba grabando al alcalde que estaba apostado en la entrada principal. Al voltearse, empieza a ser agredida por integrantes por la fuerza del Estado de Michoacán. Mi esposa le dice, tengo un video, los puedo compartir con ustedes, donde mi esposa, estamos a escasos 2 metros, y yo estoy grabando cuando la quieren detener, y les dice pues que somos comunicadores, que estamos acreditados y que ya tienen tiempo trabajando en el operativo, y que qué pasaba. Bueno, de ahí en adelante la suben. Obviamente mi esposa tiene un problema de salud, me preocupó, quise hablar con el subsecretario de Seguridad, por lo cual me ignoró totalmente, con gritos, con insultos. Quise tomar a mi esposa y platicar con ellos para decirles que estábamos acreditados y que era un insulto y un abuso de su autoridad, la forma en que estaban tratando a los periodistas que estábamos cubriendo la nota. Por cierto, no éramos más de 3. En ese momento suben a mi esposa, la esposan, la avientan arriba de la camioneta. Posteriormente me someten a mí, por ahí hay un video circulando, luego ahorita les voy a compartir a quien guste. Me suben ahí, me detienen, me llevan rumbo a la carretera que conduce a la costa michoacana y al centro del estado de Michoacán, a Morelia. En esos momentos mi esposa, yendo esposada, se paran y la empiezan a golpear. Mi esposa, a lo mejor aquí no saben las religiones, pero mi esposa es cristiana, y empieza a orar y la empiezan a patear. Yo molesto con un grupo de 5 personas que se me acercan por su tono, me imagino que eran de aquí del Distrito Federal, y me empiezan a golpear brutalmente durante 15 minutos. Les decía que no les importaba que fuera periodista, que a ellos les valía madre, así, punto, que les valía madre, y que me tenían mi regalito. Entonces, después de unos buenos minutos de habernos golpeado tanto a mi esposa y a mí, se adelantan hacia el convoy, 10 kilómetros aproximadamente adelante, los para una patrulla de la Fuerza Ciudadana, que dijo ser integrante de la Fuerza Delta. Me pide descienda del vehículo, se dirige por mi nombre, me dice que mi esposa se encuentra también en ese momento siendo liberada. Le quitan las esposas, me quitan las esposas. Para eso nos subieron en una camioneta donde sufrimos quemaduras. Bueno, yo traigo quemaduras en mi espalda, porque nos pusieron esposados, traigo las marcas de las esposas todavía. Nos trasladan a la ciudad de Nueva Italia nuevamente, donde se acerca un ciudadano, no me dio su nombre, solamente me dijo que era el responsable de la Fuerza Ciudadana. Se retira del lugar, e inmediatamente después llegan y me dicen que estoy en carácter de detenido, y que el fiscal del estado de Michoacán estaba solicitando mi presencia en calidad de detenido junto con mi esposa. Nos vuelven a subir a la patrulla, nos llevan nuevamente hacia la autopista Siglo XXI, 400 metros después aproximadamente del lugar que convergen los puntos de la Tierra Caliente con la costa, que se llama Cuatro Caminos. Recibe una llamada, nuevamente el chofer del vehículo oficial se para, nos regresa a Cuatro Caminos y le ordenan que nos liberen. Yo no sabía quién era, hasta hoy, hace un momento que recibí la llamada, dice ser el subsecretario de Seguridad. Habló para pedir una disculpa.
nunca me dijo quién era ni el porqué de nuestra detención. Una patrulla nos vuelve a enviar, estamos hablando de un tránsito de 1 hora y media aproximadamente, llegamos a las instalaciones de la presidencia municipal y nos liberan. Las mujeres fueron trasladadas, yo al principio 11, hoy el número subió después a 14, 17, hoy me dicen que son 21, y en esos momentos 17 de ellas han solicitado un amparo federal, y pues la verdad hechos muy lamentables que dejan muy en tela de juicio el quehacer del Estado. He platicado con gente del gobierno del Estado, me dicen que el presidente municipal solicitó la presencia de las fuerzas porque se tenía tomada la presidencia municipal. El gobierno del Estado por su parte se deslinda que ellos no ordenaron absolutamente nada, y por su parte el presidente dice que el gobernador fue el que ordenó el desalojo de las mujeres. Gracias. ¿Tienes algo que agregar? ¿Quieres decir una referencia? Sí, adelante. Muchas gracias. Solamente aprovechar este espacio para, como senador por el Estado de Guerrero, solidarizarme con este problema que hoy se vive en Michoacán. Ciudadanos y ciudadanas de mi estado me han hecho saber lo que ustedes han conocido en estos momentos. La cercanía entre Michoacán y Guerrero, especialmente en esa zona, es muy profunda, como ustedes saben, hay intercambio familiar, hay gente que vive de un lado o de otro, y este es un problema sin duda alguna sustantivo. Yo solamente quiero subrayar que este proyecto, el proyecto de Ciudad Mujer, se originó en los tiempos más duros del surgimiento de las autodefensas en Michoacán, y fue parte de la respuesta del gobierno federal en aquel momento para diseñar una política pública integral de atención al municipio de Mujica, que de manera particular fue uno de los que mayor relevancia tuvieron en el surgimiento precisamente de las autodefensas. Hoy resulta ser que lo que se comprometió por parte del presidente de la República pues puede ser modificado a libre albedrío, porque ahora hay una nueva autoridad estatal. Solamente subrayar que los tiempos de dolor, de presencia del crimen organizado de Michoacán como de Guerrero, pues no pueden funcionar de manera aleatoria. Lo que exigimos, y lo hago como guerrerense en solidaridad a Michoacán, es que la política pública destinada, definida para atender a la sociedad, no funcione de manera coyuntural. Necesitamos garantizar que si estos proyectos han sido comunicados al más alto nivel, en este caso presentado por el presidente Peña Nieto, pues sean proyectos que se cumplan de cara a la ciudadanía. Si no, obviamente tensiones, violaciones a los derechos humanos como las que estamos hablando, se pueden presentar. Y esto no solamente puede ocurrir en Michoacán, sino lo estoy haciendo de manera preventiva con respecto al estado de Guerrero. Gracias. Si hubiere preguntas sobre este asunto, con mucho gusto. De este tema, y si evidentemente debemos de responder a otros asuntos, claro, que sea diferente este tema para diferenciar. ¿Les parece? Sí, yo en relación a este tema, senador, harán un exhorto al gobernador para que investigue a fondo, me imagino que así lo harán. Se reunirán con él para ver qué está pasando, porque bueno, pues es un senador que, digamos, ha sido sensible con las necesidades sociales, entonces es de sorprenderse esta actitud. ¿Qué harán al respecto? Y bueno, si usted me lo permite, dejamos la pregunta para esta. Bueno, presentamos ya un punto de acuerdo, la senadora Luisa María Calderón, Rocío Pineda Gochi y una servidora, en el sentido de exigir que se resuelva el conflicto, y sí está dirigido al gobernador. Exigimos la liberación inmediata de estas mujeres que fueron detenidas, y bueno, estamos ya preparando con el senador Ríos Peter un punto de acuerdo para que la secretaria Rosario Robles, titular de SEDATU, informe respecto del proyecto que fue que motivó toda esta movilización de mujeres que hoy son víctimas de violencia institucional. Gracias. De este tema. Las mujeres estaban manifestándose. No, a ver, mira.
A ver, las mujeres detenidas estaban manifestándose a la entrada del Palacio Municipal y estaban sentadas. De ahí fueron, diría yo, levantadas con violencia, con golpes, llevadas a lugares desconocidos primero, inciertos, diferentes, y finalmente, hasta ahorita, por lo que sabemos, pueden estar a disposición ya de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán. Ellos tendrán que determinar los cargos, la razón por la cual están detenidas, así es que nosotros nos manifestamos para que se les restituya en sus derechos humanos violentados. Claro, claro que sí, nosotros haremos las denuncias correspondientes ante la autoridad, presentaremos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se inicie una investigación y determinar la comisión de los delitos cometidos por las fuerzas del orden, por quien les dio la instrucción a las fuerzas del orden de haber hecho este operativo violento en contra de mujeres inocentes. De este tema, adelante. De otros temas, con mucho gusto. De otros temas, senador, buenos días. Dos preguntas. La primera tiene que ver con esta postura que ayer ratifica el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, sobre su verdad histórica y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Él dice que con el último peritaje en materia de incendios que se reveló, pues se confirma lo que él había dicho en un principio, que en ese lugar fueron cremados los estudiantes, aunque en su momento él dice que no precisó el número, pero que esto confirma la verdad histórica de su Procuraduría y del gobierno federal. Y la segunda, si usted considera que más allá del costo político que está pagando el jefe de gobierno por esta decisión, ¿fue correcta la resolución de restringir el uso del vehículo de manera generalizada en la Ciudad de México? Bien, nadie esperaba que el ex procurador Jesús Murillo Caram compareciera ante la Comisión de Diputados y cambiara su versión, ¿verdad? Se desapegara de la llamada verdad histórica como él mismo la calificó. Yo creo que es natural haber escuchado esta posición del ex procurador general de la República. Lo que nosotros hacemos hincapié es que la presencia, la permanencia del grupo de expertos, que es con lo que hoy se quiere contrastar todo, es un asunto que tiene racionalidad institucional. Para nadie la investigación de los hechos de Ayotzinapa es un asunto concluido, por muchas razones, sobre todo porque el pueblo de México no ha olvidado la atrocidad que se cometió el 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, en Cocula y esa zona. Sobre todo porque solamente están detenidos policías y delincuentes, integrantes de las bandas criminales, y la narcopolítica que permitió ese ambiente que generó esos hechos está intacta. Sobre todo porque no hay fortalecimiento científico, lógico y técnico de la llamada verdad histórica, por lo que aparece en el expediente. Se quiere fundar la verdad histórica en declaraciones de testigos. Pudo haber un hecho de fuego en el basurero de Cocula sin que fueran la materia a incendiarse, a consumirse con el fuego, los cuerpos, pero como hay testigos declarados que así ocurrió, ese es el robustecimiento. La presencia de este grupo de expertos, que es, repito, con lo que se quiere contrastar ahora con el dictamen nuevo que presentan los peritos en fuego, que dicen que sí hubo un evento de fuego donde pudieron haberse incinerado hasta 17 cuerpos, o aproximadamente 17 cuerpos, tiene como propósito generar un conjunto de elementos para llegar a una conclusión
que no se robustece. Hay que seguir investigando porque no han aparecido los desaparecidos, porque su paradero se desconoce. Así es que no nos sorprenda que Jesús Murillo Caram haya salido ratificando su dicho, su trabajo, el expediente que conformó en lo que se ha dado a conocer como verdad histórica. Es lo que te puedo responder de ese primer tema. El otro tema, el tema del costo político del jefe de gobierno. Bueno, yo diría que, a ver, primero, ya lo dijimos claramente, nosotros no estamos a favor de que las decisiones en materia de medio ambiente de la Ciudad de México se tomen por la Federación. Yo por lo menos no lo estoy. Las decisiones de la ciudad se deben tomar por el gobierno de la ciudad, no por la Federación. Pero ya hay una comisión ambiental de la llamada megalópolis, que está conformada por la Federación, por los gobiernos de los estados que conforman esta megalópolis, ¿sí?, que está asumiendo decisiones, y que tienen que ver con el medio ambiente, con la contaminación en la zona metropolitana. Es una decisión que tiene que ver con salud pública. De verdad, no tiene lógica pensar que en una ciudad, en un conglomerado como el que existe en México y la área conurbada, pueda no haber un hoy no circula, pueda no haber una regulación del tránsito, pueda no haber una regulación, ¿sí?, de los instrumentos mecánicos para la movilidad. Sí, no ha habido una política adecuada en mucho tiempo para que haya un transporte público eficiente. Sí, no lo ha habido y debe de haberla. Sí, no ha habido una política desde la regulación de las áreas industriales de la ciudad y del Estado de México, básicamente, de Hidalgo, de Querétaro, de Morelos y de Puebla, con la emisión de gases contaminantes, de residuos. ¿La ha habido o no la ha habido? No la ha habido. Así es que sí tiene que haber una política en materia de regulación de contaminantes para cuidar nuestro medio ambiente, que se ha convertido en un asunto de política pública. Una opinión diferente a eso es una opinión troglodita, es una opinión descabellada, es una opinión irresponsable, es una opinión de quien quiere aprovechar un momento difícil de la vida de una ciudad con propósitos de oportunismo político. Lo reitero, de oportunismo político, porque quienes presentan esa posición troglodítica, descabellada, ignorante, son integrantes de un partido que fueron los promoventes, los que incentivaron la promoción de amparos, que hizo que la Corte tomara una posición referente entre la antigüedad del vehículo y la emisión de los gases contaminantes, y que hizo en una decisión equivocada del gobierno de la ciudad bajar el programa del Hoy No Circula, que hoy se repone de manera muy fuerte, muy intensa, pero con una situación de emergencia. No es de emergencia lo que estamos viviendo, señores capitalinos, es de emergencia. Por eso, ¿quién podría pensar que una autoridad, un gobierno federal o estatal de los de la megalópolis van a bajar el programa Hoy No Circula? Por favor, hágame el canijo favor. Senador, yo nomás quisiera comentarle pues, sí, algunos cuestionamientos, algunos planteamientos que han hecho expertos, tanto nacionales como del extranjero. Perdón. Sí, es que esta cosa como que no se escucha muy bien. A ver, yo nomás quisiera hacerle algunos planteamientos que han hecho algunos especialistas, tanto nacionales como del extranjero, en relación a que el programa Hoy No Circula, si se deja de manera permanente, pues es contraproducente. Entonces, ¿por qué tener también oídos sordos a planteamientos de especialistas? Por una parte. Por otra,
se dice que podría haber 20,000 muertos. Bueno, podría haber 100,000, pero el problema del hoy no circula está mal enfrentado, mal atacado. Y pues la otra cuestión es que aquí vinieron a decir las senadoras del PAN que no están medrando electoralmente. ¿Cómo dices? Sí, que las senadoras del PAN dicen que no están medrando electoralmente. ¿Tú les crees? ¿Tú les pues, crees? mire, yo creo que lo No, peor ¿tú que les crees? Dímelo. Ay, no me quiero meter Dímelo, en eso. dímelo. No me quiero meter Estamos en eso. entre Gracias. nos. Nadie nos está escuchando. Discúlpeme, Dímelo. pero no me quisiera meter en eso. Porque si se politiza, si partidiza esto, pues no se va a llegar nada. Y es lo peor que pudiera pasar. En esos momentos que a la ciudadanía le hace falta pues varios remedios, pero eficaces. Y bueno, ¿qué piensa de este llamado que van a hacer para que vengan los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para analizar el problema? Estoy a favor de todo diálogo entre las diferentes dependencias de gobierno de este ámbito y de cualquier ámbito, con las cámaras del Congreso de la Unión, con los congresos locales. Estoy a favor del diálogo entre las instancias de gobierno, entre los órganos de gobierno. Estoy a favor, por favor. Nadie puede llamarse agredido porque se pida comparecer a un funcionario público. Ese sí es troglodita el tema. Por favor, ¿sí? Estoy a favor. Y a ver, se trata de esto. ¿Somos responsables de la vida pública todos los que formamos parte de los órganos de gobierno? Sí, señores. Aquí en las cámaras generamos productos legislativos. Aquí en las cámaras discutimos políticas públicas. Aquí en las cámaras hacemos eso. Somos corresponsables. Aprobamos leyes de las cuales resultan políticas públicas. El Congreso aprueba leyes, de las cuales se derivan políticas públicas que las lleva a cabo y las ejecuta y las planea. ¿Quién? El Poder Ejecutivo. Esa es la lógica del poder. Así es que nosotros sí queremos, que vemos que este tema, el del medio ambiente, es un asunto de corresponsabilidad, de asumirlo. Yo no voy a defender el hoy no circula. Sin duda que hay corrupción en el hoy no circula y en sus beneficentros. Sin duda que la hay. Hoy ya resultó de las investigaciones que hacen los medios de información que el Servicio Público Federal no está revisado por beneficentros. No lo está. Los lugares que dicen que son para verificar los vehículos oficiales no existen. Están señalados en las listas y no existen. Vean todo eso que está saliendo. Pero nadie puede pensar que una ciudad, en una megalópolis, no debe haber una regulación de la movilidad, tanto mecánica, de transporte público, de todo tipo, por favor. Como por cierto, qué decepción de los Uber, ya que estamos hablando de cosas del día a día, que no frieguen. Ahora resulta que cuando ellos tienen restricciones del número de vehículos que ponen al servicio, los que sí tienen posibilidad de dar el servicio cobran hasta 1,000 veces más. No 1,000 veces, 1,300 veces más. Nos pronunciamos en contra de esa decisión de Uber. Qué buen servicio, pero qué falta de solidaridad. Y el senador Ríos Peter quiere decir eso. No, nada más, senador, sí. ¿Van a hacer algo en relación a eso de lo que está pasando con Uber? Y ya por mi parte, hay No. que evitar el troglodismo en todo este tema, ¿verdad? Que mueran los trogloditas. Bueno, es el abuso, es la ignorancia, es hablar por hablar, es pensar que puedes decir las cosas y ya vete. Estamos a favor de que comparezcan las gentes aquí a la Cámara de Senadores. Y sobre Uber no lo sé qué hacer, la verdad estoy así como decepcionado de un servicio que me encanta, ¿verdad que sí? No, pues hoy me voy en metro ya. Yo solo quiero ampliar porque creo que no solamente es el hecho de estar desinformados, y es una referencia directa a las dos compañeras senadoras del PAN que nos antecedieron. Ellas, en las dos intervenciones, no solamente la de hoy, también la que hicieron en la sesión anterior, han buscado sacar raja política de este tema. Y eso, pues, no debería extrañarnos. Hay un proceso
electoral en ciernes en la Ciudad de México. No solamente son 13 entidades federativas, sino que también recordemos que aquí, en la Ciudad de México, está un proceso de elección para quienes habrán de ser los constituyentes. Y eso creo que es indispensable tenerlo en cuenta. Sin embargo, repito, no solamente es un tema de desinformación. Lo que hace el PAN es haber tirado la piedra, haber roto el vidrio y esconder la mano. Porque en julio se resolvieron amparos que promovió el PAN capitalino, que ampliaron el parque vehicular entre 450,000 y 600,000 automóviles. Este es un dato fundamental que hay que poner en juego y que hay un responsable directo que fue el Partido Acción Nacional aquí a nivel capitalino. 600,000 automóviles más. Revisen ustedes la calidad del aire en los últimos 20 años y encontremos entonces una causalidad directa a ese incremento de parques. Ustedes utilizan el sistema, digamos, las redes de articulación para moverse aquí en la Ciudad de México. Y yo le preguntaría a todos los que se mueven aquí si el tráfico no se incrementó en los últimos 8 meses. O sea, hay una correlación directa con esos amparos que promovió el Partido Acción Nacional. Y cuando ustedes revisan el tema de los IMECAS, todos los que se rasgan las vestiduras, y sé que no es un tema popular, la salud, compañeros y compañeras, no es un tema de popularidad, pero hace 3 semanas los IMECAS llegaron 100% más de lo que está permitido, 200 puntos IMECA. El día lunes se registraron 150 puntos IMECA. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿qué se espera? Que de pronto un niño o una niña caiga desfallecido, muera, porque tenemos un nivel de contaminación superior. Es cierto que el programa hoy no circula, y así lo hemos venido diciendo, no resuelve de manera puntual el asunto, y esto creo que nadie ha venido a defenderlo, pero pareciera ser que los ataques que hoy se le hacen al gobierno de la Ciudad de México tienen que ver solamente con un asunto coyuntural. Solamente les doy algunos datos de lo que el punto de acuerdo de el Partido Acción Nacional pues pone como si fuera el hilo negro, pero que el gobierno de la Ciudad de México ha venido llevando a cabo. Ellos plantean que hay que sustituir parque vehicular, pues más o menos unos 350 autobuses de RTP han sido sustituidos. Estamos hablando de que ha habido, en términos de incremento de las líneas de Metrobús, cosa que ellos no consideran, porque hablan muy poco el PAN, y llevan 3 años de aquí, habla muy poco de red de transporte público. Pareciera ser que solamente les interesa hablar para los dueños de los coches, pero fíjense un dato muy curioso que el Partido Acción Nacional nunca ha comentado. De cada 10 capitalinos, solamente 3 se mueven en automóvil. Los otros 7 se mueven en la red de transporte público. Entonces es importante poner en contexto a quién estamos defendiendo. El 80% se mueve en transporte público. Entonces hay que poner en contexto a quién estamos defendiendo. Cuando ellos señalan que se manejan las cifras de manera populista, pues estamos defendiendo también una red de transporte público que implica a 7 de cada 10 habitantes de la Ciudad de México. Y donde el 78% de la contaminación lo genera el parque vehicular, los automóviles privados. Se han sustituido alrededor de 540 unidades de microbús. Se han sustituido, en términos de camiones de basura, se han chatarrizado 1,500 microbuses y taxis. 195 camiones de basura que han sido reemplazados para un total de 20 millones que día con día viven en esta ciudad. De tal manera que yo solamente pondría estas cifras, echarle en cara al PAN que gracias a su activismo político o a la politiquería electorera que han venido manejando, pues le regalaron a la Ciudad de México un adicional 600,000 vehículos desde el mes de julio, y esa fue la consecuencia. Por eso las 200 IMECAS que se incrementaron hace 2 semanas. Senador, nada más quisiera preguntarle, fue una decisión de la Suprema Corte. ¿Es cuestionable entonces la decisión de la Suprema Corte? Porque el programa está mal enfrentado, mal atacado. Yo tengo está una respuesta mal a eso. Yo tengo una respuesta a eso. Y nada más quisiera una última cuestión. Habla usted de incrementar el transporte. Ahora sí, pero ¿quiénes son los responsables de la corrupción en los verificentros? ¿Quién es el responsable de tolerar la corrupción en los microbuses, en los verificentros y en otros medios de transporte? Donde, si bien nos va,
a lo mejor pues nada más corremos con el riesgo de que nos insulten los choferes de los microbuses, pero en otras ocasiones ha habido violaciones, muertes y la inseguridad ahí sigue. Ya nada más con eso concluyo. Vamos al fondo, al tema de la corrupción en los verificentros. Nadie ha hablado en contra de ello. Vamos al fondo, porque si el programa tiene ataques y tiene un mal punto de vista de muchos ciudadanos, es precisamente porque hay corrupción en esos verificentros. Vamos a fondo. Vamos a fondo de todo lo que esté mal en el programa. Solamente el cuestionamiento que yo hago es, hace 2 días, a 150 IMECAS. ¿Qué decisión tiene que tomarse frente a una condición que pone en riesgo la vida de los niños y de las niñas que van a la escuela? Creo que hay que poner en perspectiva el problema. Yo soy de los convencidos de que el programa Hoy No Circula no resuelve la viabilidad medioambiental en el mediano plazo y no resuelve la condición de movilidad. La Suprema Corte tuvo su decisión, yo a todas luces la he criticado en todo momento, porque me parece que lo que hay que tener frente al tema de No Circula es una visión de Estado, no un arranque de politiquería que de repente por andar quedando bien con 600,000 automovilistas te meta de frente un caos en la ciudad. Analicemos la relación, la correlación que existe. ¿Por qué no se había presentado un problema de este tipo antes? Si el 78% del problema de medioambiental lo generan los automóviles, pues tuvimos un incremento de 600,000 coches solamente en 8 meses. Pues digo, hagamos las preguntas para que los capitalinos podamos entender las decisiones de corto plazo, que no resuelven el mediano y largo plazo, sin duda, pero entonces no hagamos grilla y tajada política porque quieran tener 2 o 3 constituyentes más. No lo aconsejes, Pancho, por favor. Muy buenas tardes. Preguntarle sobre el tema del GIEI, senador. Ayer, ya después de esta conferencia que dieron a conocer este grupo interdisciplinario de expertos, dijeron que la revelación del informe de fuego que presentó la PGR la semana pasada, pues esto solo quebró la buena fe que ellos tenían con el gobierno. ¿Su opinión sobre este tema? Sí, bueno, sin duda que la presencia del GIEI incomoda al gobierno mexicano. Sin duda que sí, se han vuelto un punto de referencia para que asuntos de insatisfacción, de brutalidad policial, de desconfianza a las autoridades, como el tema de Tierra Blanca en Veracruz, es Tierra Blanca, ¿verdad que sí? Es Tierra Blanca, pues hubieran pedido la intervención de los expertos argentinos, ¿verdad? Entonces, se han vuelto un contraste con el desempeño de una autoridad a la que no se le tiene confianza. Y por eso los obstáculos. Hoy el gobierno tiene una percepción equivocada, tiene la percepción de que las cosas ya están estables y que es el momento de liberarse del GIEI. Y por eso es la decisión. Por cierto, la presencia del GIEI en México no depende del gobierno, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero las facilidades para poder ser útil la presencia de ese grupo de expertos depende del acceso que la autoridad mexicana le dé para desempeñar su trabajo. Se adelantan a anunciar conclusiones que estaba pactado, no debía ser así. Este señor experto, perito en materia de fuego, sale con el subprocurador, que por eso se veía muy buena gente y ya está viendo que ya está agarrando mañas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pida? El subse de Derechos Humanos de la PGR tiene cara de ingenuo y de inocente, Betanzos, y ahora ya agarró la mañita esa. Entonces sale con él, hace un anuncio que no estaba pactado, viene la molestia del GIEI, sin duda que es natural, y ahora pues hay una posición yo creo definida del gobierno de que al 30 de abril para la Procuraduría se termina el acuerdo y por tanto ya no tendrán acceso al expediente. Es un error, de verdad que es un error de sensibilidad elemental. La presencia de ese grupo de expertos le da camino, le da ruta para que los familiares de las víctimas tengan la visión de que se está buscando a los desaparecidos.
Hola, buenas tardes, senadores. Yo, en otro tema, preguntarles, ayer el Instituto Nacional Electoral le quita el registro al senador con licencia David Monreal de Morena y también le quita el registro a otro candidato de Morena en Durango. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones del INE? Primero nos pronunciamos por el cumplimiento de la ley por todos y todas, y por todos los partidos. Que ningún partido y ninguna persona, ningún candidato, nadie se sienta capaz con la influencia para que en él no se aplique la ley. Si el candidato del PT, del Morena en Zacatecas omitió el cumplimiento de la ley tiene que aplicarse. Pero queremos una ley que se aplique parejo, no de manera seleccionada. Las multas al verde, ¿no? ¿Cuántas multas al verde dejaron de imponerse? ¿Cuántas sanciones al Partido Verde dejaron de imponerse en una justicia electoral selectiva? Así es que nos pronunciamos por una justicia electoral a tabla rasa, sin distingos. Quien viole la ley, sobre quien viole la ley, que haya la sanción correspondiente. Senador, quisiera volver al tema del GIEI. Quisiera saber si usted comparte la valoración que ya han hecho algunos grupos y demás, en el sentido de que el gobierno federal le va a dar carpetazo ya al asunto, para allá va con esto que hizo con el GIEI, y también si el gobierno está en una posición ya totalmente dura, porque no le importan los señalamientos que han hecho los organismos internacionales, como la ONU, que le pidió ayer que cesara la ola de hostigamientos y descalificaciones al grupo de expertos. Sí, mira, hay un error de cálculo del gobierno mexicano, porque esa posición que tiene frente a este grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a provocar reacciones de las comisiones de derechos humanos a nivel internacional, la ONU sobre todo, y la calificación en materia de derechos humanos para México va a caer. Esa es una consecuencia. Lo de que quieran dar carpetazo, yo creo que la van a meter al cajón del olvido. Nunca la van a cerrar. Es una investigación, la de los hechos de Iguala y Cocula, de esas que nunca se cierran, en las que se dice que va a ser la investigación más fuerte, más abundante, más detallada, de mayor estudio científico, pero nunca va a haber. ¿Por qué no va a haber satisfacción y se va a quedar como una prueba de la impunidad en México? Porque los que están detenidos son policías, integrantes de bandas criminales, y porque la narcopolítica en Guerrero quedó intacta. Esa es mi opinión. Y también porque no quieren que se sepa cuál fue el papel de los militares realmente en esto. Bueno, eso es parte de lo que el Estado cerró toda posibilidad de que se abriera, de que no fueran, porque por cierto, quien conduce las investigaciones es la autoridad mexicana. El GIEI no hace interrogatorios. El GIEI lo que hace da seguimiento a lo que la autoridad mexicana lleva a cabo. Así es que cualquier interrogatorio, a militares o no era a cargo de este grupo de expertos extranjeros, internacionales y demás, sino ellos dan seguimiento y son todos gente muy respetada, gente con una expertise y una trayectoria enorme en esta lucha en contra de la violación a los derechos humanos a nivel internacional. Senador Miguel de Barbosa, con relación al caso del grupo de expertos, si el tema es regional, ¿por qué no ustedes, senadores, lo hacen multilateral y convocan a Maciteli, el representante de Naciones Unidas sobre el combate a las drogas, para que lo aborde y así se siga el margen que plantea Naciones Unidas? Porque se afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está un tanto contaminada por el exombudsman citadino Emilio Álvarez y Casa. Entonces, ¿no sería una salida adecuada plantearlo a ONU a través de su representante? Sí, fíjate que sí. De hecho, la senadora Angélica de la Peña está haciendo esa gestión, solamente que tiene que ser en representación del Senado. Senado requiere la aprobación del Pleno. ¿Sí me explico? Tenemos esa ruta,
pero tenemos ese obstáculo a resolver, que sea el Senado el que cite, no el que cite, el que pida el apoyo, la opinión, una visita de esta persona que estás tú mencionando. Ya está en ruta, ¿eh? Y por último, dado que usted tiene a una integrante del Senado que es representante de la Comisión de Cambio Climático por Quintana Roo, Beristain, ¿por qué no su grupo parlamentario, a propósito de los IMECAS y la crisis que vive la ciudad capital, invitar a algún directivo del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a través de la senadora, para que Naciones Unidas, que logró encontrar una salida a la contaminación en Delhi, en Tokio y Londres, venga, comparezca y explique a ustedes, nuestros representantes populares, una salida a esta comisión? Buena idea, Federico, gracias por es una idea y la asumimos, gracias.